Alabado sea el nombre del Señor. Ya estamos en vivo. Gloria al Señor Jesús. Ya estamos en vivo. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Exacto. A su nombre sea la gloria, Dios les bendiga, hermanos y amigos que en esta hora se están conectando. Ahí estamos enviando saludos. Ahí voy a voltear la cámara un momentico. Saluda ahí, Yere. Hola. Hola, saluda Matius. Eso. Mi hermana y el varón, gloria al Señor. Aquí estamos en el Señor, iniciando este día de hoy, este sábado, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, exaltándole. Mi hermana Cari, Dios te bendiga, y a todos los hermanos allá en Coveña, saludos de bendición. Gloria al Señor. Todos los que se conectan en esta hora, les bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi hermana Mari, Dios te bendiga, saludos allá a la familia, saludos allá a la señora Susana también, Dios les bendiga poderosamente. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aquí estamos atentos, 10 en punto, gloria al Señor, para iniciar la transmisión. Gloria al Rey, para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea exaltado en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar. Padre mío, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te estamos presentando en esta hora, Señor, esta mañana, este sábado, este día de oración, esta predicación, este mensaje, Padre mío, Señor. Y todo lo que hacemos, Padre Santo, en esta mañana te lo presentamos, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, cubrimos toda persona que en esta hora se está conectando, Padre Santo. Toma control de la señal de internet, toma control, Señor, de las redes sociales. Gloria al Señor. Mi hermana Viviana Barrio, allá en Cincelejo, saluda a la señora Ana, al señor Osvaldo y a toda la familia, Alejandro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, les bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todos los que se van conectando, y que sea la gracia, el favor de Dios, la sangre de Jesucristo derramándose sobre ustedes, sobre nosotros aquí, cuerpo presente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está mi esposa también, atenta en los controles, transmitiendo y compartiendo el link de la prédica. Glorias al Señor. Al término de este mensaje estaremos subiendo este mensaje también en el canal de YouTube, para los que no pueden conectarse vía Facebook. Glorias al Señor Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Seas tú exaltado y glorificado. Rompe cadenas y ataduras, Señor. Ministra las vidas. Trae vida eterna y salvación en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado. Trae entendimiento, Padre mío, Señor. Sacude, Padre Santo. Arranca toda alma de las tinieblas, Padre Santo, y que sea trasladado de muerte a vida, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Glorias al Señor. Hernando Solana, Dios te bendiga también poderosamente, y todos los que se siguen conectando ahí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy, título del mensaje: ¿dónde está tu fe para ser salvo? El título del mensaje de hoy: ¿dónde está tu fe para ser salvo? Mi hermano Carlos, mi hermana Eli, todo el remanente de la iglesia Lámpara Encendida de Reposo, saludos de bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los que están dentro, fuera de la ciudad, los que están en Cali, en Bogotá, en Medellín, aquí en la ciudad de Cartagena a la distancia, les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorias al Señor Dios Todopoderoso. Título del mensaje: ¿dónde está tu fe para ser salvo? ¿Dónde está tu fe para ser salvo? Glorias al Señor. Y vamos a ir con Lucas capítulo 17, del 11 al 19, y leemos esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice: 10 leprosos son limpiados. Glorias al Señor Dios Todopoderoso. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Gloria al Señor. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde Lucas 17 del 11 al 19. ¿Dónde está tu fe para ser salvo? Entonces comenzamos haciendo un poco de introducción en el texto. Dios les bendiga a todos los que se siguen conectando ahí. Y dice de entrada que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús pasaba entre 2 ciudades. Este dato es importante. Pasaba entre 2 ciudades. Samaria, que era la antigua capital de Israel, porque Israel se dividió en 2 reinos, en 2 naciones. El reino del norte, que fue Israel, y el reino del sur, que fue Judá. Gloria al Señor. Y dice aquí la palabra que Jesucristo iba pasando entre Samaria, que era la antigua capital de Israel, y Galilea, una ciudad que era de Judá. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Y él pasaba entre esas 2 ciudades. Una ciudad era pagana. Se supone que era una ciudad pagana entregada al pecado, que se habían mezclado los samaritanos. Los samaritanos eran los antiguos israelitas, las 10 tribus de Israel, los cuales cuando fueron secuestrados y deportados por el imperio asirio, ellos perdieron su identidad como israelitas. Perdieron gran parte de su identidad como israelita. Y por eso es que hay una gran división entre el judío y el samaritano. Porque el samaritano se mezcló con las otras naciones, que fue lo primero que dijo el Señor cuando les dijo: yo los introduciré a la tierra que fluye leche y miel, pero no se van a mezclar con las naciones de la tierra. Ellos, por su pecado y por su idolatría, fueron destruidos por el imperio asirio. Y el imperio asirio tenía la costumbre de que mandaba una parte para una ciudad, para otra provincia, y de allá mandaba para acá. O sea que hacía una total mezcolanza. Y con el tiempo ellos siguieron viviendo así, se casaron con personas que no eran de Israel, que no eran judías. Y eso dio como resultado que hay una división entre judíos y samaritanos. Por eso en la Escritura usted ve esa división en varias ocasiones. Y esta no es la diferencia. El punto es que dice que Jesucristo iba pasando entre estas 2 ciudades, entre los samaritanos y los galileos. Y se supone, gloria al Señor Dios Todopoderoso, que los leprosos en su mayoría deberían ser los samaritanos. Pero resulta de que la mayoría de los leprosos eran judíos. Al parecer había 9 judíos leprosos y un samaritano leproso. Dice que Jesucristo pasa por una aldea que está entre esas 2 ciudades. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pasa por una aldea que está entre esas 2 ciudades, pero allí también hay samaritanos y ahí también hay judíos. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y cuando pasa, empiezan a clamar aquellos leprosos. Y esos leprosos clamaron a gran voz. Y Jesús los escuchó. Y Jesús tuvo misericordia con ellos. Y les dio una orden. Jesús le da una orden y ellos obedecen. Y Cristo los bendice, sanándolos en ese momento de la lepra. Pero ¿cuál fue la orden? Pues se supone que ellos conocían la Escritura. Porque Él les dijo: vayan y preséntense donde el sacerdote. Eso está en Levítico
14 del 1 al 32. O sea que ellos conocían la Escritura. Ellos conocían la Escritura y sabían qué era lo que se tenía que hacer. Y vamos allá a Levítico, pero no vamos a leer todos los 32 versículos. Solamente vamos a leer Levíticos 14 del 1 al 4 nada más. Del 1 al 4. Usted puede leerse todo el capítulo si quiere más adelante, con más calma. Levítico 14, del 1 al 4, mire lo que dice. Gloria sea al Señor Jesús. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, de grana e hisopo. Hasta ahí se los voy a dejar. Entonces, ellos sabían claramente a qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando le dijo: vayan y preséntese al sacerdote. Vayan y preséntese como cuando una persona es limpia de lepra. Es lo que le estaba diciendo. Así que ellos conocían la ley. Incluso hasta el samaritano alcanzaba a conocer la ley, porque todos fueron corriendo a presentarse delante del sacerdote. Y esa obediencia les trajo una bendición. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Pero miren cómo ellos conocen. Unas personas leprosas que conocen la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y esto es terrible. Esto pareciera que fue en ese tiempo, pero no, sigue sucediendo. Cuando hay mucha gente que conoce la Escritura y todavía está leproso. Cuando hay gente que conoce la Escritura, pero todavía participa de pecado. Y Dios lo tiene como leproso. Dios tiene ese creyente como leproso. Y realmente hay creyentes e incrédulos leprosos. Pero más fácil es que el creyente sea leproso porque conoce la Escritura. Y debe tener más cuidado. El creyente debe tener más cuidado, gloria al Señor, porque el creyente está más propenso a ser un leproso si no se cuida en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Gina, Dios te bendiga, Abelis Paternina y todos los que se conectan. Saludos de bendición ahí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que les estaba contando que Jesús había entrado en una aldea que estaba entre las 2 ciudades. Y habían 9 judíos al parecer leprosos y un samaritano. Un samaritano. Ahora, ¿eso usted dónde lo puede ver? Gloria al Señor. Váyase aquí a Lucas 4, 25 y 30. Donde se da cuenta, gloria al Señor, cómo Dios actúa más por la misericordia en el incrédulo que en el creyente que conoce los mandamientos del Señor. Aquí mismo en Lucas, no nos vayamos del texto base, capítulo 4, verso 25 al 30. Dice ahí la palabra del Señor. Y a la verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Allá había muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Dice que al oír estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, gloria al Señor, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo le dijo a los que conocen la Escritura y que están leprosos, les está diciendo: miren, en los tiempos de Elías, lo que sobraban eran viudas necesitadas. Y más cuando Elías había de parte de Jehová cerrado el cielo por 3 años y medio.
Pero Elías no asistió a ninguna viuda israelita. Asistió a la viuda de Sarepta de Sidón. Asistió a una mujer pagana. Asistió a una mujer que no conoce, que poco conocía al Señor, pero que se humillaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y en los tiempos de Eliseo pasó lo mismo. Había muchos leprosos. Había muchos leprosos, pero el Señor envió a Eliseo solamente para sanar a Naamán el sirio, el general del ejército sirio. Y sobraban muchos leprosos que pudieran haber sido sanos en Israel. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Porque es más fácil que la lepra se le pegue al que conoce al Señor y que tiene que cuidarse más, tiene que humillarse más, tiene que arrepentirse más. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Así que vemos que había más personas que conocían la ley de Dios, leprosos, que los samaritanos que se habían paganizado. Gloria sea al Señor. Y ese samaritano, volviendo al texto, ese samaritano que se regresó, que se humilló, que Jesucristo dijo, ¿y acaso no fueron 10 los leprosos que fueron sanos? Yo sé que yo sané a 10. ¿Por qué se regresó uno solo? ¿Por qué se regresó uno solo? Y ese samaritano fue el que regresó para darle gloria a Dios, fue el que se humilló, fue el que glorificó, gloria al Señor, y recibió algo más que la sanidad de los otros 9. Recibió la salvación. Váyase ahí mismo al texto base en el verso 19. Lucas 17, 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. ¿Dónde está en este momento la fe de los hombres para ser salvos? ¿Dónde está la fe de la gente que está pensando en su salvación? La gente piensa en su salvación. La gente está atento a ser salvo, a que sus pecados sean perdonados. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Hay mucha gente que tiene su fe enfocada en sanidad, en restauración, en el hogar, en la compra de una casa, en su trabajo, todo lo que se recibe aquí y está enfocado y está en la restauración de un matrimonio. Ahí está su fe. Pero ¿dónde está tu fe para ser salvo? ¿Dónde está tu interés por ser salvo? Que tus pecados sean perdonados, que tú te apartes y no vuelvas más al pecado y empieces a vivir siendo una persona salva. Gloria al Señor. Porque si todo esto es lo que es tu fe, entonces no recibirás salvación. La fe, gloria al Señor Dios Todopoderoso, en el perdón de pecados, en la regeneración y en la vida eterna, es todo lo que podemos recibir al llevarnos de aquí. La vida eterna. Pero no se piensa tanto en eso, solamente en la solución de los problemas circunstanciales, en la solución de los problemas que tenemos en el momento, que miramos con nuestros ojos. La salvación es lo más importante que una persona pueda recibir. La salvación es lo más importante, porque estos 10 leprosos recibieron sanidad, pero no recibieron salvación. Cristo les solucionó el problema que tenían en el instante, pero ellos no fueron salvos. Ellos no fueron al cielo. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. La salvación es la razón de ser de la cruz. Escúcheme esto. La salvación es la razón de ser de la cruz. El acto más importante de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el acto más importante de toda la Biblia es la crucifixión de Jesucristo. Y ese acto es expresamente para que tú seas salvo. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. La salvación, gloria sea al Señor. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el evento más importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el evento más importante.
Por eso es que hay una adoración poderosa y eterna en Apocalipsis por allá, después del capítulo 6 y 7, adorando al Dios y Padre, al que está en el trono, y al Cordero, porque el Cordero fue inmolado. Es lo más importante que una persona puede recibir. Es lo más importante que ocurrió en la Escritura. En la Escritura hay profecías, revelaciones, cosas poderosas, cosas maravillosas. Pero, el acto más importante de todos, cuando tú lo sopesas, es la crucifixión de Jesucristo. Si tú no recibes la salvación, gloria al Señor, el sacrificio de Jesucristo se perdió para ti. Si tú no piensas en la salvación y no recibes a Jesucristo como el Señor de tu vida, y no buscas la salvación por la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo se perdió para ti. Se perdió para ti, no para todos. Para ti que no estás atento a tu salvación. Alabado sea el nombre del Señor. La razón de la cruz es liberarme de la condenación eterna. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. La razón de la cruz es liberarme de la condenación eterna. Hay que empezar a conocer prioridades en la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Hay que conocer prioridades en la Escritura. Y hay revelaciones, hay dones ministeriales, espíritu de profecía, dones de sanidad, de milagros, de señales. Y todas esas cosas son maravillosas. Pero ninguna está por encima de la sangre de Jesucristo. Ninguna está por encima de la salvación que nosotros necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. La razón de la cruz es liberarme de la condenación eterna. La razón del sacrificio. Hay uno solo en la cruz. Hay uno solo en la Escritura. Sacrificio en la cruz. Hay uno solo en toda la Escritura. Y ese es el que me limpia a mí, me libera de todo pecado. Si tú no crees en la salvación que te trae Jesucristo, no. Si tú crees, gloria sea al Señor. Si tú crees en esa salvación, no morirás eternamente. Tendrás esperanza. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y ese acto es el que da la salvación. La fe en ese acto. La fe en que Jesucristo murió en la cruz para limpiarme de mis pecados. Ese acto es el que me hace salvo. Como lo dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tienes que confesarlo y tienes que apartarte para que alcances misericordia. Gloria al Señor. Mira, tú tienes que venir a Cristo y confesar tus pecados y apartarte de ellos para que puedas ser salvo. Tienes que apartarte de los pecados. Tienes que dejar el pecado. No es suficiente que tú entres a adorar y que sientes la presencia del Señor. Eso es maravilloso, pero quiero que sepas una cosa. Hay gente que le da gracias a Dios por la mañana, a mediodía y en la noche. A toda hora le da gracias al Señor. Pero no son salvos, para que sepas. Hay gente que da gracias a Dios por su trabajo, pero no son salvos. Gloria al Señor. Hay gente que le da gracias al Señor por los favores recibidos, pero no son salvos. Hay gente que se encomienda a Dios para trabajar, pero no son salvos. No son salvos. Estos 9 leprosos le pidieron al Señor sanidad y Él los sanó, pero no son salvos. No fueron salvos. Tienes que entender la diferencia y tienes que incorporar el arrepentimiento en tu vida. El dejar de estar cometiendo pecado para que seas salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que se encomienda a Dios para todas las cosas, pero no son salvos. Y viven diciendo, yo le doy gracias a Dios. Todos los días yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi salud, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo, yo le doy gracias a Dios por mi sueldo, pero no son salvos. No van para el cielo. Tienes que entender la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que pide a Dios una sanidad, que pide muchas cosas, pero que no son salvos. No reciben salvación, reciben sanidad, reciben solución de problemas por la misericordia del Señor.
reciben ese empleo que están pidiendo, pero no son salvos, porque el único que salva es Jesucristo. El único que perdona el pecado, que no te deja entrar al cielo, es Jesucristo. Y si no vas a Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, para que te limpie la maraña de pecado, no vas a ser salvo. Necesitas que Cristo te limpie de pecado. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Hay gente que canta alabanzas, pero no son salvos. Hay gente que le gusta poner alabanzas, gente que no es creyente, y le gusta poner sus alabanzas en la escritura, en su carro, en su casa. Tienen por costumbre porque sienten que hay una paz bonita cuando cantan alabanza, pero no son salvos, porque nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca los han confesado. Sienten la presencia del Señor, pero nunca han confesado a Jesucristo sus pecados y le han pedido que les perdone esos pecados y se han arrepentido y se han apartado de ellos. Pero cuando cantan se sienten bien. Cantan alabanza bonito. Adoran en su casa bonito, pero no son salvos. Escúchame, hombre y mujer que me estás escuchando, que esto es para el creyente y para el no creyente, para toda persona, porque hay una urgencia del Espíritu Santo de Dios para que tú seas salvo hoy, porque no se sabe si usted va a escuchar esta palabra mañana, no se sabe si usted va a estar vivo mañana, no se sabe si usted va a tener otra oportunidad de ser salvo precisamente. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, pero le gustan las alabanzas, le gusta cantarle al Señor, pero le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no tienen seguridad de su salvación. No tienen seguridad de su salvación. Viven angustiados. Cuando la muerte les quiere tocar la puerta, por algún motivo, se llenan de pavor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está tu fe para ser salvo? Hoy se los dije en el título del mensaje. ¿Dónde está tu fe para ser salvo? Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. ¿Dónde está tu arrepentimiento? ¿De verdad tú te has arrepentido? ¿Dónde está tu cambio de vida? ¿Has dejado de hacer lo que era malo? Ya lo dejaste de hacer. ¿Dónde está tu cambio de vida? Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. Por eso no son salvos. Porque no han cambiado de vida. Porque no se han arrepentido. Porque no han buscado la misericordia del Señor. No han confesado su pecado. Este samaritano se arrepintió, fue más humilde que los otros 9 y alcanzó salvación. Alcanzó salvación, gloria sea al Señor. Hasta que confiesas tu pecado y te apartas de ello, entonces serás salvo. Hasta que confieses tu pecado y te apartes de ello. Hasta que entiendas que Jesucristo, gloria sea al Señor, hizo el único acto que está en la Escritura para perdonar pecados, porque dice la Escritura, porque Dios le ha dado esto al Hijo, que perdone pecados, lo dijo Jesucristo de Nazaret. Y hasta que tú no te acojas exactamente y precisamente al sacrificio en la cruz, alabado sea el nombre del Señor, y te arrepientas de tus pecados, no serás salvo, pero Dios quiere que tú seas salvo. Por eso, Dios quiere que tú seas salvo hoy. Dios te está dando una oportunidad en este momento. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Cristo te está dando una oportunidad en este momento. Bendito sea su santo nombre. Por eso le pedimos a la gente que comparte este mensaje, porque trae salvación, porque está transmitiendo salvación. Viene a través de su palabra este mensaje y puede cambiar el destino a las personas. Vuelvo y digo, hay gente que está en congregaciones, hay gente que está en iglesias. No estoy mencionando ningún nombre de iglesia ni congregación. Hay gente que canta alabanzas, hay gente que da gracias a Dios por todo lo que hace, pero no es salvo. No es salvo, y Cristo quiere hacerte salvo en esta hora. Cristo quiere que te arrepientas de todo corazón y que tengas la capacidad de humillarte delante de Él. Que tengas la capacidad de humillarte
Porque si tienes un poco de orgullo no te va a alcanzar. Si tienes altivez no te va a alcanzar. Vamos a orar en esta hora si tú has creído. Si tú has creído en esta palabra. Gloria al Señor. ¿Dónde está tu fe para ser salvo? El título del mensaje en esta hora. Y en esta hora, gloria al Señor, tú puedes ser salvo si tú crees en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesucristo, hoy he escuchado tu palabra y he comprendido que hasta ahora no soy salvo porque no me he arrepentido de corazón, porque no me he apartado de mis pecados. Por eso te pido en esta hora que me perdones, que rompa las cadenas en mi vida, que estoy creyendo en esta hora que tu sangre derramada en la cruz es la única salida para que mis pecados sean perdonados y para que tú me introduzcas al cielo. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbemelo en el libro de la vida. Y a partir de ahora, hazme una nueva criatura que invoque tu nombre, que nazca de nuevo, que tu Espíritu Santo me guíe desde ahora y para siempre. Señor Jesús, yo declaro tu señorío y recibo tu señorío como Señor y único Salvador de mi vida, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si has hecho esta oración, gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Si has hecho esta oración, oramos por tu vida para que tú sigas siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios, para que busques una congregación que predique a Jesucristo de Nazaret, para que si no tienes ese lugar para, gloria al Señor, no tienes ese lugar, conéctate con nosotros, contáctate con nosotros y estaremos prestos para ayudarte a que tú sigas tu proceso de conversión en Cristo Jesús. Recuerden que está en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi amado hermano y amigo, que tengas un resto de día bendecido. Te presentamos este resto de día, entrégaselo al Señor, saca tiempo para leer la Biblia. Gloria al Señor Jesús, saca tiempo para orar, saca tiempo para buscar al Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Amén.